Génesis y estructura del campo religioso, por Pierre Bourdieu. 2. 1. El progreso de la división del trabajo religioso y el proceso de moralización y de sistematización de las prácticas y de las ciencias religiosas. 1.1. El conjunto de las transformaciones tecnológicas, económicas y sociales que son correlativas del nacimiento y del desarrollo de las ciudades y, en particular, del progreso de la división del trabajo y de la aparición de la separación del trabajo intelectual y del trabajo material, constituyen la condición común de dos procesos que no pueden cumplirse sino en una relación de interdependencia y de reforzamiento recíproco, sea la constitución de un campo religioso relativamente autónomo y el desarrollo de una necesidad de moralización y de sistematización de las creencias y de las prácticas religiosas. La aparición y el desarrollo de las grandes religiones universales están asociados a la aparición y el desarrollo de la ciudad. La oposición entre la ciudad y el campo marca una ruptura fundamental en la historia de la religión, al mismo tiempo que una de las divisiones religiosas más importantes en toda sociedad afectada por tal oposición morfológica. Habiendo observado que la división del trabajo material y del trabajo intelectual es la separación de la ciudad y del campo, Marx escribía en la ideología alemana: la división del trabajo no deviene efectivamente división del trabajo, sino a partir del momento en que se opera una división del trabajo material e intelectual. A partir de ese momento, la conciencia puede verdaderamente imaginarse que es algo distinto a la conciencia de la praxis existente, que representa realmente algo sin representar algo real. Ella deviene capaz de emanciparse del mundo y de pasar a la formación de la teoría pura, teología, filosofía, moral, etc. Apenas es necesario recordar las características de la condición campesina que obstaculizan la racionalización de las prácticas y de las creencias religiosas, sea, entre otros rasgos, la subordinación al mundo natural que alienta la idolatría de la naturaleza, la estructura temporal del trabajo agrícola, actividad estacional, intrínsecamente rebelde al cálculo y a la racionalización, la dispersión espacial de la población rural, que hace difíciles los intercambios económicos y simbólicos, y por ello, la toma de conciencia de los intereses colectivos. Inversamente, las transformaciones económicas y sociales que son correlativas de la urbanización, se trate del desarrollo del comercio y sobre todo del artesanado, actividades profesionales relativamente independientes de las incertidumbres naturales y al mismo tiempo relativamente racionalizadas o racionalizables, o del desarrollo del individuo intelectual y espiritual favorecido por la concentración de individuos arrancados de las tradiciones envolventes de las antiguas estructuras sociales, no pueden sino favorecer la racionalización y la moralización de las necesidades religiosas. La existencia económica de la burguesía descansa, como lo observa Weber, en un trabajo más continuo, comparado con el carácter estacional del trabajo agrícola, y más racional, o al menos más racionalizados en el modo empírico. Esto permite esencialmente prever y comprender la relación entre fin, medios y éxito o fracaso. A medida que desaparece la relación inmediata con la realidad plástica y vital con las potencias naturales, esas potencias, al dejar de ser inmediatamente inteligibles, se transforman en problemas, y la cuestión racionalista del sentido de la existencia comienza a plantearse, mientras que la experiencia religiosa se depura y las relaciones directas con el cliente introducen valores morales en la religiosidad del artesano. Pero el mayor mérito de Max Weber es haber mostrado que en la medida, y solamente en la medida, en que favorece el desarrollo de un cuerpo de especialistas de la gestión de los bienes de salvación, la urbanización, con las transformaciones correlativas, contribuye a la racionalización y a la moralización de la religión. Los procesos de interiorización y de racionalización de los fenómenos religiosos, y en particular la introducción de criterios y de imperativos éticos, la transfiguración de los dioses en potencias éticas que quieren y recompensan el bien y penan el mal,
salvaguardando también de este modo las aspiraciones éticas y, en fin, el desarrollo del sentimiento del pecado y el deseo de redención, son rasgos que, en general, en regla general, han progresado paralelamente al desarrollo del trabajo industrial, la mayor parte del tiempo en relación directa con el desarrollo de la ciudad. Sin que se trate, sin embargo, de una relación de dependencia unívoca, la racionalización de la religión tiene su propia normatividad sobre la cual las condiciones económicas no pueden actuar sino como líneas de desarrollo, y está ligada, sobre todo, al desarrollo de un cuerpo específicamente sacerdotal. Si la religión de Yahvé ha sufrido una evolución ético-racional en una Palestina que, a pesar de sus grandes centros culturales, no ha conocido jamás un desarrollo urbano industrial comparable al de Egipto y al de Mesopotamia, es porque, a diferencia de la polis mediterránea, que jamás produjo una religión racionalizada por la influencia de Homero y sobre todo por la ausencia de un cuerpo sacerdotal hierocráticamente organizado y especialmente preparado para su función, la antigua Palestina disponía de un clérigo ciudadano. Pero, más precisamente, si el culto de Yahvé ha podido triunfar sobre las tendencias del sincretismo, es porque la conjunción de los intereses de los sacerdotes citadinos y de los intereses religiosos de un tipo nuevo que la urbanización suscita entre los laicos ha superado los obstáculos que se oponen comúnmente al progreso hacia el monoteísmo, sea, de una parte, los fuertes intereses ideales y materiales del clérigo, interesados en el culto de los dioses particulares, por lo tanto, hostiles al proceso de concentración que hace desaparecer las pequeñas empresas de salvación, y por otra parte, los intereses religiosos de los laicos por un objeto religioso próximo, susceptible de estar influenciado mágicamente. Las condiciones políticas que devienen cada vez más difíciles, los judíos que solo pueden esperar una mejora futura de una suerte principalmente de su conformidad a los mandatos divinos, llegaron a juzgar como poco satisfactorias las diferentes formas tradicionales de culto y, particularmente, los oráculos a las respuestas ambiguas y enigmáticas, de manera que se hizo sentir la necesidad de métodos más racionales para conocer la voluntad divina y de sacerdotes capaces de practicarlas. En ese caso, el conflicto entre esta demanda colectiva, que coincidía de hecho con el interés objetivo de los levitas, ya que tendía a excluir todos los cultos concurrentes, y los intereses particulares de los sacerdotes de numerosos santuarios privados, encontró en la organización centralizada y jerarquizada del sacerdocio una solución apropiada para preservar los derechos de todos los sacerdotes sin contradecir la instauración de un monopolio del culto a Yahvé en Jerusalén. 1.2. El proceso que conduce a la constitución de instancias específicamente habilitadas para la producción, la reproducción o la difusión de los bienes religiosos y la evolución relativamente autónoma por relación a las condiciones económicas del sistema de esas instancias hacia una estructura más diferenciada y más compleja, por ejemplo, hacia un campo religioso relativamente autónomo, se acompaña de un proceso de sistematización y de moralización de las prácticas y de las representaciones religiosas, que conduce del mito como cuasi sistema objetivamente sistemático a la ideología religiosa como cuasi sistema expresamente sistematizado y, paralelamente, del tabú y de la contaminación mágica al pecado o del mana, de lo luminoso y del Dios castigador, arbitrario e imprevisible, al Dios justo y bueno, garante y protector del orden de la naturaleza y de la sociedad. Extremadamente raro en las sociedades primitivas, el desarrollo de un verdadero monoteísmo, por oposición a la monolatría, que no es sino una forma de politeísmo, está ligado, según Paul Radin, a la aparición de un cuerpo de sacerdotes fuertemente organizado. Es decir, que el monoteísmo, totalmente ignorado en las sociedades cuya economía descansa en la recolección, la pesca o la caza, no se encuentra sino en las clases dominantes de las sociedades fundadas del oeste africano,
los polinesios, los indios Dakota y Winnebago, en las cuales los progresos de la división del trabajo se acompañan de una división correlativa de la división del trabajo de dominación, y en particular de la división del trabajo religioso. Intentar comprender ese proceso de sistematización y de moralización como el efecto directo e inmediato de las transformaciones económicas y sociales sería ignorar que la eficacia propia de esas transformaciones se limita a hacer posible, por una suerte de doble negación, por ejemplo, por la supresión de las condiciones económicas negativas al desarrollo de los mitos, la constitución progresiva de un campo religioso relativamente autónomo y por ello la acción convergente, a pesar de la concurrencia que les opone, del cuerpo sacerdotal, con los intereses materiales y simbólicos que les son propios, y de las fuerzas extrasacerdotales, por ejemplo, las exigencias religiosas de ciertas categorías de laicos y las revelaciones metafísicas o éticas del profeta. Así, el proceso de moralización de nociones tales como Eid, Time, Aidos, Tonomos, etc., que se marca fundamentalmente por la transferencia de la noción de pureza del orden mágico al orden moral, por ejemplo, por la transformación de la falta como mancha, miasma en pecado, no es completamente inteligible, más que si se toma en cuenta, además de las transformaciones concomitantes de las estructuras económicas y sociales, las transformaciones de la estructura de las relaciones de producción simbólica que condujeron a la constitución de un verdadero campo intelectual en la Atenas del siglo V. El sacerdocio se relaciona con la racionalización de la religión. Encuentra el principio de su legitimidad en una teoría erigida en dogma que garantiza, en retorno, su validez y su perpetuación. El trabajo de exégesis que le es impuesto por la confrontación o el enfrentamiento de tradiciones mítico-rituales diferentes, desde entonces yuxtapuestas en el mismo espacio urbano, o por la necesidad de conferir a ritos o a mitos devenidos oscuros un sentido más acorde a las normas éticas y a la visión del mundo de los destinatarios de su prédica, y también a sus valores y a sus intereses propios de grupo letrado, tiende a sustituir la sistematicidad objetiva de las mitologías por la coherencia intencional de las teologías, incluso de las filosofías, que preparan, a través de ello, la transformación de la analogía sincrética que está en el fundamento del pensamiento mágico mítico en analogía racional y consciente de sus principios, o incluso en silogismo. La autonomía del campo religioso se afirma en la tendencia de los especialistas a encerrarse en la referencia autárquica del saber religioso ya acumulado y en el esoterismo de una producción cuasi acumulativa, en primer lugar destinada a los productores. De allí el gusto típicamente sacerdotal por la imitación transfiguradora y la infidelidad desconcertante, la polinomia deliberada y la ambigüedad buscada, el equívoco a la oscuridad metódica y la metáfora sistemática. En resumen, todos esos juegos con las palabras que se encuentran en todas las tradiciones letradas y de las cuales se puede encontrar el principio con Jean Bollack en la alegoría, entendida como el arte de pensar otra cosa con las mismas palabras, decir otra cosa con las mismas palabras, o decir de otro modo las mismas cosas, dar un sentido más puro a las palabras de la tribu. 1.3. En tanto que es el resultado de la monopolización de la gestión de los bienes de salvación por un cuerpo de especialistas religiosos, socialmente reconocidos como los detentadores exclusivos de la competencia específica que es necesaria para la producción o la reproducción de un cuerpo deliberadamente organizado de saberes secretos, luego raros, la constitución de un campo religioso es correlativa a la desposesión objetiva de los que están excluidos de él y que se encuentran constituidos por eso mismo en tanto que laicos o profanos en el doble sentido del término, desposeídos del capital religioso, como trabajo simbólico acumulado, y que reconocen la legitimidad de esta desposesión por el solo hecho de que la desconocen como tal. La desposesión objetiva
no designa otra cosa que la relación objetiva que mantienen con el nuevo tipo de bienes de salvación nacido de la disociación del trabajo material y del trabajo simbólico y de los progresos de la división del trabajo religioso. Los grupos o clases que ocupan una posición inferior en la estructura de la distribución de los bienes religiosos, estructura que se superpone ella misma a la estructura de la distribución de los instrumentos de producción religiosa, por ejemplo, de la competencia, o para hablar, como Max Weber, de la cualificación religiosa. Puede verse que la desposesión objetiva no implica necesariamente una pauperización religiosa. Por ejemplo, un proceso que apunta a acumular, a concentrar en las manos de un grupo particular un capital religioso hasta entonces más igualmente distribuido entre todos los miembros de la sociedad. Sin embargo, si es verdad que ese capital puede perpetuarse inalterado, tanto en su contenido como en su distribución, encontrándose al mismo tiempo objetivamente devaluado en y por la relación que lo une a las formas nuevas de capital, queda que esta devaluación puede desencadenar más o menos rápidamente el debilitamiento del capital tradicional y, por ello, la pauperización religiosa y la separación simbólica, que expresa y refuerza lo secreto del saber sagrado y de la ignorancia profana. 1.3.1 Las diferentes formaciones sociales pueden estar distribuidas en función del grado de desarrollo y de diferenciación de su aparato religioso. Por ejemplo, de las instancias objetivamente comisionadas para asegurar la producción, la reproducción, la conservación y la difusión de los bienes religiosos, según su distancia por relación a dos polos extremos: el autoconsumo religioso por una parte y la monopolización completa de la producción religiosa por especialistas por otra parte. 1.3.1.1 A estos dos tipos extremos de estructura de la distribución del capital religioso corresponden, inciso A, dos tipos opuestos de relaciones objetivas y vividas con los bienes religiosos y, en particular, de competencia religiosa, sea, por un lado, el dominio práctico de un conjunto de esquemas de pensamiento y de acción objetivamente sistemáticos, adquiridos en estado implícito por simple familiarización, por lo tanto, comunes a todos los miembros del grupo, y puestos en práctica de modo prereflexivo, y, por el otro, el dominio erudito de un corpus de normas y de saberes explícitos, explícita y deliberadamente sistematizados por especialistas que pertenecen a una institución socialmente comisionada para reproducir el capital religioso a través de una acción pedagógica expresa. Inciso B. Tipos netamente distintos de sistemas simbólicos, sean los mitos o sistemas míticos rituales, y las ideologías religiosas, teogonías, cosmogonías, teologías, que son el producto de una reinterpretación letrada, operada por referencia a nuevas funciones internas por una parte, correlativas de la existencia del campo de los agentes religiosos, funciones externas por otra parte, como las que nacen de la constitución de los estados y del desarrollo de los antagonismos de clase y que dan su razón de ser a las grandes religiones con pretensión universal. El rechazo ético del evolucionismo y de las ideologías racistas que son socialmente solidarias de él, sin ser de ningún modo inseparables lógicamente, conduce a ciertos etnólogos al etnocentrismo inverso, que consiste en prestar a todas las sociedades, incluso las más primitivas, formas de capital cultural que no pueden constituirse sino en un nivel determinado del desarrollo de la división del trabajo. Las capas campesinas apelan a esta otra forma del error primitivista, que es el error populista. Al confundir la desposesión y la pauperización, uno se expone a tratar los fragmentos descontextualizados y reinterpretados de la cultura erudita del pasado, como los vestigios preciosos de una cultura original. Para escapar a estos errores, basta, como lo sugieren los análisis de Max Weber, que parece desconocido para los etnólogos, con relación
con relacionar la estructura del sistema de las prácticas y de las creencias religiosas con la división del trabajo religioso. Es lo que hace Durkheim, pero sin sacar ninguna consecuencia de ello, porque ese no es su objetivo, cuando distingue de las religiones primitivas las religiones complejas caracterizadas por el choque de las teologías, las variaciones de los rituales, la multiplicidad de los agrupamientos, la diversidad de los individuos. Se consideran religiones como las de Egipto, de la India o de la antigüedad clásica. Se trata de un enmarañamiento tupido de cultos múltiples, variables con las localidades, con los templos, con las generaciones, las dinastías, las invasiones, etc. Las supersticiones populares están ahí mezcladas con los dogmas más refinados. Ni el pensamiento ni la actividad religiosa están igualmente repartidas en la masa de los fieles. Según los hombres, los medios, las circunstancias, las creencias, como los ritos, son experimentados de manera diferentes. Aquí son sacerdotes, allá monjes, y en otra parte laicos. Hay místicos y racionalistas, teólogos y profetas, etc. De hecho, es extremadamente raro que los etnólogos proporcionen informaciones sistemáticas sobre el universo completo de los agentes religiosos, sobre su reclutamiento y su formación, su posición y su función en la estructura social. No se plantean sino excepcionalmente la cuestión de la distribución de la competencia religiosa según el sexo, la edad, el rango social, la especialización técnica o tal o cual particularidad social, prohibiéndose al mismo tiempo interrogarse sobre la relación entre el dominio práctico del sistema mítico que detentan los indígenas, en grados de excelencia diferentes, y el dominio erudito que el etnólogo puede darse al término de un análisis fundado en informaciones sistemáticamente recogidas por la observación armada y por la interrogación de informantes diferentes y elegidos por su competencia particular. Si se sabe, además, que hoy tienden a descartar, en nombre de una ideología ingenuamente antifuncionalista, la cuestión de las relaciones entre la estructura social y la estructura de las representaciones míticas o religiosas, se observa que no pueden plantear la cuestión, que solo los estudios comparativos permitirían resolver, de la relación entre el grado de desarrollo del aparato religioso y la estructura o la temática del mensaje. En resumen, la tradición intelectual de su disciplina, la estructura relativamente poco diferenciada, incluso desde el punto de vista religioso, de las sociedades que estudia y el método ideográfico que utiliza, tienden a imponer al etnólogo la teoría de la religión que resume la definición durkheimiana de la Iglesia, diametralmente opuesta a la de Max Weber. El mago es a la magia lo que el sacerdote es a la religión, y un colegio de sacerdotes no es una iglesia, como tampoco que una congregación religiosa consagrara a algún santo a la sombra del claustro hace un culto particular. Una iglesia no es simplemente una cofradía sacerdotal, es la comunidad moral formada por todos los creyentes de la misma fe, los fieles como los sacerdotes. De ello se deriva que, contrariamente a la ambición fundamental de Durkheim, que esperaba encontrar la verdad de las religiones complejas en las religiones elementales, los límites de validez del análisis durkheimiano de la religión y de todo método que hace de la sociología de la religión una simple dimensión de la sociología del conocimiento, están implicados en la petición de principio por la cual se descarta la cuestión de las variaciones de la forma y del grado de diferenciación de la actividad productiva y, más directamente, de la forma del grado de diferenciación del trabajo de producción simbólica y de las variaciones correlativas de las funciones y de la estructura del mensaje religioso. Dado que, como lo observa justamente Weber, la visión del mundo que proponen las grandes religiones universales es el producto de grupos bien definidos: teólogos puritanos, sabios confucianos, brahmanes hindúes, levitas judíos, etc. Incluso de individuos, como los profetas, que hablan para grupos determinados. El análisis de la estructura interna del mensaje religioso no puede impunemente ignorar las funciones sociológicamente construidas que cumple, en primer lugar,
para los grupos que lo producen y, por otra parte, para los grupos que lo consumen. Así, la transformación del mensaje en el sentido de la moralización y de la racionalización puede, por ejemplo, resultar, al menos por una parte, del hecho de que el peso relativo de las funciones que se pueden llamar internas crece a medida que el campo se autonomiza. 1.3.1.2 La oposición entre los detentadores del monopolio de la gestión de lo sagrado y los laicos, objetivamente definidos como profanos, en el doble sentido de ignorantes de la religión y de extraños a lo sagrado y al cuerpo de los gestores de lo sagrado, está en el origen de la oposición entre lo sagrado y lo profano, y, correlativamente, entre la manipulación legítima, religión, y la manipulación profana y profanadora, magia o brujería, de lo sagrado. Se trate de una profanación objetiva, por ejemplo, de la magia o de la brujería como religión dominada, o de la profanación intencional, por ejemplo, de la magia como antirreligión o religión invertida. Por el hecho de que la religión, como todo sistema simbólico, está predispuesta a cumplir una función de asociación y de disociación, o, mejor, de distinción, un sistema de prácticas y de creencias está destinado a aparecer como magia o como brujería, en el sentido de religión inferior, toda vez que ocupe una posición dominada en la estructura de las relaciones de fuerzas simbólicas. Por ejemplo, en el sistema de las relaciones entre los sistemas de prácticas y de las creencias propias de una formación social determinada. Es así como se designa comúnmente como magia, sea una religión inferior o antigua, por lo tanto primitiva, sea una religión inferior y contemporánea, por lo tanto profana, equivalente aquí a vulgar y profanadora. Así, la aparición de una ideología religiosa tiene como efecto relegar al estado de magia o de brujería a los antiguos mitos, y como observa Weber, es la supresión de un culto bajo la influencia de un poder político o eclesiástico, en beneficio de otra religión, que, reduciendo los antiguos dioses al rango de demonios, ha dado nacimiento la mayor parte del tiempo a la oposición entre la religión y la magia. Entonces, uno tiene derecho a preguntarse si cuando la tradición etnológica recurre a la oposición entre magia y religión para distinguir formaciones sociales dotadas de aparatos religiosos desigualmente desarrollados y de sistemas de representaciones religiosas desigualmente moralizados y sistematizados, ha roto realmente con ese sentido primero y primitivo. Por otra parte, el hecho de que, en el mismo seno de una formación social, la oposición entre la religión y la magia, entre lo sagrado y lo profano, entre la manifestación legítima y la manifestación profana de lo sagrado, disimula la oposición entre diferencias de competencias religiosas, ligadas a la estructura de la distribución del capital cultural. No se ve jamás tan bien como en la relación entre el confucianismo y la religiosidad de las clases populares chinas, relegadas al orden de la magia por el desprecio y el recelo de los letrados, que elaboran el ritual refinado de la religión de Estado y que imponen la dominación y la legitimidad de sus doctrinas y de sus teorías sociales, a pesar de algunas victorias locales y provisorias de los sacerdotes taoístas y budistas, cuyas doctrinas y prácticas están más próximas a los intereses religiosos de las masas. Dadas, por una parte, la relación que une el grado de sistematización y de moralización de la religión con el grado de desarrollo del aparato religioso y, por otra parte, la relación que une los progresos de la división del trabajo religioso con el progreso de la división del trabajo y de la urbanización, se comprende que la mayor parte de los autores tiendan a otorgar a la magia características que son las de los sistemas de prácticas y de representaciones propias de las formaciones sociales menos desarrolladas económicamente, o de las clases sociales más desfavorecidas de las sociedades divididas en clases. Si la mayor parte de los autores acuerdan en reconocer a las prácticas mágicas por el hecho de que apuntan a fines concretos y específicos, parciales e inmediatos,
por oposición a los fines más abstractos, más generales y más lejanos, que serían los de la religión, que se inspiran en una intención de coerción o de manipulación de los poderes sobrenaturales, por oposición a las disposiciones propiciatorias y contemplativas de la plegaria, por ejemplo, o que permanecen encerradas en el formalismo y el ritualismo del do ut des, es porque todos esos rasgos que encuentran su principio en condiciones de existencia dominadas por una urgencia económica que prohíbe toda toma de distancia por relación al presente y a las necesidades inmediatas, y poco favorables al desarrollo de competencias eruditas en materia de religión, tienen más posibilidades, evidentemente, de encontrarse en las sociedades o en las clases sociales más desposeídas desde el punto de vista económico y predispuestas, por ello, a ocupar una posición dominada en las relaciones de fuerzas materiales y simbólicas. Pero hay más. Toda práctica o creencia dominada está destinada a aparecer como profanadora en la medida en que, por su existencia misma y en ausencia de toda intención de profanación, constituye una contestación objetiva del monopolio de la gestión de lo sagrado, por lo tanto, de la legitimidad de los detentadores de ese monopolio. Y, de hecho, la supervivencia es siempre una resistencia. Por ejemplo, la expresión de la negativa a dejarse desposeer de los instrumentos de producción religiosos. Por esta razón, la magia inspirada por una intención de profanación no es sino el límite, o más exactamente, la verdad de la magia como profanación objetiva. La magia, dice Durkheim, pone una suerte de placer profesional a profanar las cosas santas. De esos ritos toma el reverso de las ceremonias religiosas. El brujo va hasta el fin de la lógica de contestación del monopolio cuando redobla el sacrilegio que resulta de la puesta en relación de un agente profano con un objeto sagrado, invirtiendo o caricaturizando las operaciones delicadas y complejas a las cuales deben dedicarse los detentadores del monopolio de los bienes religiosos para legitimar tal puesta en relación.